Amén. Ya, ahora que ya saludó a sus hermanos de a un ladito, tome su Biblia, por favor, ábrala en el Salmo 119. Vamos a leer todo. No es cierto, no se asuste. Salmo 119, versículo 57. Vamos a leer del versículo 57 al 64. Salmo 119, 57 al 64. Y vamos a tratar de leerlo de manera alternada. Yo leo el 57 y ustedes el 58 y así hasta que lleguemos juntos en el versículo 64. Dice la palabra de Dios: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Usted. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos juntos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Padre, en esa tarde queremos rogar tu presencia en medio de la palabra. Usa mi vida, Señor, para poder encender en el corazón de tu iglesia la pasión, Dios, por tu palabra. Ayúdame, Señor, para poder compartir este tiempo, esta meditación, y tu iglesia podamos abrazar, Dios, lo que tú deseas, Señor, que hagamos. Volvamos a tu palabra con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, iglesia. Ese salmo es muy largo, el Salmo 119, pero sí podemos decir que hay un tema general en el Salmo 119, es acerca de la palabra de Dios. La palabra, si tú lo notaste en cada versículo que leímos, siempre menciona estatutos, ley, mandamientos, juicios, porque el tema general del Salmo 119 es el amor, la pasión, el deseo por leer la palabra de Dios. ¿Cuántos les gusta leer la palabra? Y yo quiero hablarte de un tema que Dios puso en mi corazón, porque hay una necesidad muy grande, no solo en nuestra iglesia, sino en la iglesia en todo el mundo. Y le puse por título: la autoridad de las escrituras. La autoridad de las escrituras. Necesitamos desesperadamente volver a las escrituras y necesitamos considerar cada uno de nosotros como iglesia a la Biblia como la máxima autoridad. Necesitamos nosotros redescubrir la autoridad y poder que hay en la Biblia. Sabemos que la Biblia es poderosa. Levante la mano el que sabe que la Biblia es poderosa. Levante la mano el que sabe que la Biblia es la palabra de Dios. El que sabe que la Biblia cambia vidas. Ahora aquí viene la pregunta: ¿por qué a veces no leemos las escrituras? Y más que ello, yo quiero que meditemos un poquito en esta frase. Cuando yo era pequeño fue una de las primeras frases que me grabé, que me enseñaron mis padres. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Diga conmigo: la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Esto es lo que me enseñaron y es una realidad, porque la Biblia debe de ser aquello que rija nuestras creencias y también nuestra forma de actuar. Pero viene una pregunta que es para cada uno de nosotros: ¿cuán o qué tan real es esta afirmación para nuestras vidas? ¿Qué tan real es que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta? Yo quiero que meditemos en eso. Fíjate, la iglesia lee muchos bestsellers,
No tengo nada en contra de ellos, ok, solo quiero mencionar algunos nombres. ¿Cuántos han leído el libro Una vida llena de propósito, una vida con propósito de Rick Warren? Es un bestseller, excelente, buen libro, basado obviamente en la palabra de Dios. ¿Cuántos libros hay de liderazgo? Uno de los autores y recomendable es el autor John C. Maxwell, que habla de liderazgo. ¿Cuántos creyentes no compran libros y libros de liderazgo? Historias hermosas también. Hay uno de mis autores favoritos, se llama Max Lucado, también te lo recomiendo. Historias preciosas, alegorías que nos enseñan mucho acerca de la vida espiritual. Y el creyente compra muchos libros también. Tal vez no tenemos como país una cultura de lectura realmente. Es alarmante esto. El mexicano lee 0.5 libros al año, supuestamente. Esa es una estadística del 2002. Yo no sé cómo estemos en el 2016. Ni siquiera un libro al año. Pregúntate esto: ¿cuántos libros has leído tú en un año? ¿Hemos leído por lo menos la Biblia en un año? ¿Cómo estamos en cuestión de la lectura? La lectura tiene que ser, no estoy solo hablando de lo espiritual, sino también en lo secular, en lo natural. La lectura es importante para tener una sociedad preparada. Dile que tienes al lado: necesitamos leer. Y si hay algo que hay que leer, ¿qué mejor que leer la palabra de Dios? Hay excelentes libros de liderazgo, hay excelentes libros de superación personal, hay excelentes libros de alegorías, hay excelentes libros que nos hablan de historias preciosas, bestsellers preciosos. Sin embargo, yo creo que lo que más debiésemos de leer es la Biblia. El mejor libro de liderazgo está en la Biblia, y el libro de Nehemías es excelente para hablar de liderazgo. Libros de superación personal, uno de los mejores libros está en Génesis. El Génesis es uno de los mejores libros de superación personal. Y así cada uno de los libros es excelente, pero a veces le damos más importancia a lo que otros autores dicen, y a veces nos paramos en un púlpito y predicamos, y fulano de tal decía, y Pancho López decía, y mi abuelita decía, y dice el dicho, y está bien, podemos utilizarlo. Pero si algo tiene que salir de nuestra boca, no solo el que está parado aquí, sino también a cada uno de nosotros cuando predicamos al vecino, al amigo, a la familia, y le decimos algo, si algo tiene que salir de nuestra boca, no es como dice el dicho, como decía mi abuelita: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Debiéramos decir: la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, discierne los pensamientos, penetra en el corazón. La Biblia es la única que tiene el poder de cambiar el corazón. Ni lo que dijo Aristóteles, ni lo que dijo Platón, ni siquiera lo que dijo fulano de tal, ni lo que diga, aún con el respeto que se merece nuestro pastor, ni lo que diga San Carlos Fernández. Lo que diga la Biblia es lo único que tiene el poder de cambiar un corazón. Por eso necesitamos volver a tomar las Escrituras como nuestra máxima autoridad. Necesitamos leerla. Y este Salmo 119 es precioso. Cada uno de los versículos dice: guardaré tus mandamientos, meditaré en tu misericordia según tu palabra, consideraré mis caminos y volveré mis pies a tus testimonios, recordaré tus mandamientos, meditaré en tus justos juicios, guardaré tu palabra. El Salmo 119, 105 es precioso y todos nos lo sabemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Necesitamos volver a considerar las Escrituras como la máxima autoridad. Estaba leyendo una estadística, esto es en los Estados Unidos. Se le preguntó a los cristianos en general, y 7 de cada 10 cristianos, en lugar de ir a consejería con su pastor y recibir el consejo bíblico, 7 de cada uno de esos 10 prefirieron a
acudir a pedir ayuda profesional, esto es, a un psicólogo. Ahora, no tengo nada en contra de los psicólogos, son excelentes y sobre todo si son creyentes. Tenemos excelentes psicólogos cristianos, pero ni aún la psicología tiene el poder que tiene la Biblia. Y a veces preferimos ir al psicólogo que venir con el pastor para que nos hable la Biblia. O preferimos leer un libro de superación personal en lugar de leer la palabra de Dios que tiene el poder. Algo está pasando en este mundo y es que tal vez estamos secularizando a veces la Biblia, secularizando la iglesia. Tiene mayor peso lo que diga un psicólogo que lo que diga un pastor. Esto es un reto para los que estamos pastoreando, porque nos invita a escudriñar las Escrituras, porque la Biblia tiene la respuesta para cada situación. El problema es que nos falta a veces la sabiduría de Dios. Y esto es en Estados Unidos. Hay gente que acude mejor al psicólogo que venir y pedir el consejo bíblico, buscar la solución en las Escrituras. Y nos habla de una decadencia de la lectura de la palabra de Dios. Necesitamos afirmar nuestra fe, no en lo que se dice, ni siquiera delante de un púlpito. Necesitamos afirmar nuestra fe no en lo que diga un predicador famoso, no en lo último que leí en el Face, una frase, ¡ay, qué bonita frase! Nuestra fe se tiene que afirmar ¿en qué? En lo que las Escrituras dicen. Dile al que tienes al lado, volvamos a considerar a las Escrituras como nuestra autoridad, como esa máxima autoridad. La Biblia es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Se olvidará algún día lo que dijo X autor, pero lo que la palabra de Dios dice permanece para siempre. Si vale la pena aprenderse algo, es la Biblia. Si vale la pena postear algo en el Face, es la Biblia. Si vale la pena decirle algo a tu vecino, en vez de decirle como dijo mi abuelita, mejor dile como dijo Jesús. A veces cuando doy clase de libros poéticos, y no me van a dejar mentir, aquí hay muchos de que les he dado esa clase. Cuando les digo, ¿cuántos refranes te sabes? Pregúntale al que te al lado, ¿cuántos refranes te sabes? Ay, me sé un chorro. Ahora, supongamos que te sabes 10, ¿está bien? ¿Cuántos se saben 10 refranes? Ay, no se hagan. A ver, vamos a contar. ¿Cuántos saben el de camarón que se duerme? Árbol que crece torcido. Agua que no hace beber. El que con lobos anda. ¿Qué más? ¿Qué más? Más vale pájaro en mano. Ya lleva 5. Ahora dime 5 proverbios. Los proverbios son también refranes, pero bíblicos. No sabemos muchos dichos. Y ahí andamos predicando, ¿verdad? Mi abuelita decía. Sustituye esos refranes por sabiduría bíblica y cambiará y habrá poder. A veces nos preguntan, ay, es que no sé qué decirle cuando predico. Pues no meditamos en las Escrituras. Está bien. Quiero hacerte notar eso, que a veces le damos más autoridad a otras cosas y no a la Biblia. Pero ¿por qué necesitamos nosotros tomar la Biblia como nuestra máxima autoridad? ¿Qué nos va a traer de beneficio? Uno, dijo el Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella hay vida eterna. Y yo quiero decirte como punto 1, ay, este cuate apenas va en la introducción. Miren, tengo 5 puntos. Voy a tratar de ser breve. La Biblia, punto 1, es la fuente de mi fe. Si estás tomando nota, escríbelo. Si lo vas a subir al Face, súbelo. En tu celular, apúntalo, donde tú quieras, pero por favor, que esto te acuerdes. No me importa si te acuerdas quién lo predicó. Acuérdate que la Biblia es la fuente de tu fe. Dice la Biblia en Romanos 10:17. Acompáñame ahí, por favor. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos volver a las Escrituras, necesitamos volver a tomar la Biblia como nuestra máxima autoridad y regla de fe y conducta, porque precisamente la Biblia es la fuente de tu fe. A veces en las situaciones de la vida nos hace falta fe. Hay circunstancias en las cuales, si ahorita yo les digo, ¿cuántos creen que Dios sana? Levante la mano el que cree que Dios sana. Todos. Pero ¿qué tal cuando estás en tu cama revolcándote de dolor? ¿Cuántas veces tiene que venir el Espíritu Santo y retarnos? Dios es tu sanador. Pero a veces la fe. O cuando metes la mano a la bolsa y no hay mucho dinero y es el día que tienes que pagar. ¿Cuántos saben que Dios es su proveedor? Pero a veces nos falta fe. ¿Sabes? Mientras más Biblia haya aquí y aquí, dice la Biblia, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo te puedo decir, hermano, la palabra de Dios dice que Él suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Tú puedes decir amén, pero una cosa es solamente escucharlo, la otra es que lo creas, lo guardes, lo tengas aquí y se haga carne y tome vida cuando realmente lo necesitas. Porque es muy fácil tenerlo ahí escrito. ¿De qué te sirve tener el papel ahí arrumbado en el librero que dice que Jehová proveerá? Ahí no sirve de nada. Necesita estar escrito, no en el papel, tiene que estar escrito aquí en las tablas del corazón, para que cuando lo necesites de aquí aflore y digas, realmente el Señor es mi proveedor. Ahí es donde se prueba cuando la palabra está escrita aquí. Por eso la fe es por el oír. Ahora, esto es muy interesante y tú pruébalo. Una y otra vez yo lo enseño. Hay momentos en la vida en los cuales nos falta la fe. Entonces toma la Biblia y háblala, declárala. Di conmigo, declarar. Pasa algo muy interesante. Cuando tú tomas la Biblia y la declaras, sale de tu boca. Uno, lo escuchas con tu propia voz y es como un efecto que te retroalimenta. Sale de tu boca y tú mismo lo oyes y entonces se motiva tu fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso necesitas no declarar algo positivo. Hoy este día seré triunfador. Es una buena declaración, pero si tú declaras la palabra de Dios, cuando tú la hablas y la escuchas, tu fe crece. La Biblia es la fuente de tu fe. Ni siquiera lo que predicamos aquí, bien entiéndeme, lo que se dice aquí tiene que estar basado en la Biblia. Tu labor es corroborar lo que estamos diciendo, para que tu fe no se base en la doctrina de un hombre, sino se base en la palabra de Dios. Por eso mucha gente es engañada, es confundida, porque lo que le dicen se lo cree. Pero necesitamos volver a las Escrituras y corroborar que está escrito allí. Y si está escrito allí, vale la pena creerlo. Si no está escrito ahí, deséchalo y corre por tu vida. Tenemos que considerar a la Biblia como la fuente de nuestra fe. ¿Cuántas veces corroboramos lo que se está predicando? ¿Tienes tu Biblia ahí a la mano? Fíjate que en un tiempo, y por eso decidimos hacerlo, antes poníamos los versículos en las pantallas, pero empezó a suceder un fenómeno. Ya ni siquiera traían Biblia a la iglesia. Pero es nuestro deber que lo que se dice aquí lo podamos corroborar. Llévatelo y medítalo. Pablo mismo invita a la iglesia, corrobora lo que se está diciendo, porque ahí se está basando tu fe, no en lo que nosotros predicamos, sino en lo que la palabra de Dios dice. ¿Está bien? Siguiente, punto número 2, la Biblia es la guía de mi conducta.
¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Levante la mano el que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí el dilema. ¿De dónde sacamos la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Estoy de acuerdo que hay cosas muy específicas que necesitas orar y preguntarle. Hay cosas muy específicas si has de vender tu casa o no. La Biblia no dice, ¿verdad? Génesis 5:8, vende tu casa. No lo dice. Hay cosas muy específicas en nuestra vida que necesitamos la dirección personal de Dios, pero hay cosas muy generales en las cuales nos enseña cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa. Esa es la razón de que hay reuniones de matrimonios. Aprendemos los principios bíblicos para actuar correctamente, cómo ser un buen hijo, cómo tomar buenas decisiones, cómo ser excelente en todo lo que hago, cómo ser sano, cómo ser exitoso, cómo ser diligente, cómo ser sabio. Todas esas cosas están contenidas en la palabra de Dios, pero tú y yo necesitamos escudriñarla porque ella nos va a guiar en lo que es lo correcto. Mira, ¿qué dice Romanos 13:12? Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? ¿Qué tenemos que dejar de hacer? Hay cosas que a veces practicamos, pero cuando vienes a la Biblia te dice, eso deja de practicarlo. Gálatas 5:17 hasta el 21 te da una buena guía. Manifiestas son las obras de la carne: enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías. Y te da una listota enorme de cosas que debemos de desechar. Tal vez tú y yo estamos caminando en nuestra vida diaria, pero no nos habíamos dado cuenta que mentir no es agradable a Dios. Y pensábamos, todo el mundo lo hace, es algo común. Pero cuando leemos en la Biblia, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, dices, ay, híjole, pues como que aquí hay que cambiar algo. Por eso la Biblia es tu norma de conducta. Te dice lo que tienes que hacer y no hacer. Dile que tienes al lado, ¿cómo va tu medida? ¿Estás leyendo la Biblia para que sepas lo que hay que hacer o no hacer? ¿O nada más nos basamos en el sentido común? No te bases solo en el sentido común, básate en lo que dice la Biblia. Punto número 3. La Biblia es mi alimento espiritual. Es mi alimento espiritual. ¿Has oído la frase, eres lo que comes? ¿Verdad que sí? En lo natural, si tú comes puros chicharrones, hamburguesas, tacos, tortas, tamales, ¿qué más hay con té? Tinga, tlacoyos, tortas, todas esas cosas, ¿cómo vamos a terminar? Necesitamos nosotros evaluar nuestro alimento natural y depende de nuestra alimentación, es verdad o no, que será nuestra salud física, ¿sí o no? Ahora, si esto se aplica a lo espiritual, ¿sabes que también a lo natural también se aplica a lo espiritual? ¿Qué tanta chatarra comemos espiritualmente? ¿Cuánta chatarra espiritual te metes al espíritu? Esas películas que, vaya, no estoy diciéndote que dejes de, si Dios te lo revela, pues adelante. Pero a veces le echamos mucha chatarrita, ¿no? Ahí va entrando al espíritu más y más, ¿verdad? Pleitos, celos, intrigas, matanzas y todo ese tipo de cosas entra a tu espíritu. Ahora, ¿cuánto alimento espiritual estás metiendo sano? El mejor alimento espiritual es la Biblia. Sí, hermano, me aviento 5 películas acá donde pura sangre y están buenas, pero ¿qué más le metiste? Me eché un libro de no sé, de Harry Potter.
No, pero también leí uno de John C. Maxwell. Bueno, está bien. Ya, ¿verdad? Te comiste 20 tortas y una verdura. Súper sano. Dice la palabra de Dios, Mateo 4:4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero que meditemos en esto. ¿Tú pudieras sobrevivir con una comida a la semana? Que fuera lo único que comieras en toda la semana, una sola comida a la semana. ¿Cuánto tiempo moriríamos? Yo creo que en 2 semanas, 3, un mes estaríamos muertos. A veces solamente subsistimos espiritualmente con una comida a la semana, lo que recibimos el domingo, y eso es todo. Esa es toda la comida espiritual que le metimos al alma. ¿Será suficiente? Ay, hermano, pues es que es difícil. Hay que meditar en las Escrituras diariamente. Peor aún, a lo mejor si fuera lo único que comieras estaría más o menos pasable. El problema es que no solamente comes ese alimento espiritual bueno, también comes muchas cosas malas. ¿Sí me estoy comunicando? Hay muchas cosas que le metemos al espíritu que no son saludables, y solo una comida sana el domingo. Medita en eso. Por eso la Biblia es nuestro alimento espiritual. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19, ahí apúntalo, que las palabras de Dios son mejor que la miel, más deseables son más que el oro, más que la miel en mi boca sedienta. Dulces son tus palabras. Necesitamos volver a comer ese alimento espiritual. Las palabras del Señor son vida, son alimento, son eternas, traen esperanza, traen consuelo, traen fortaleza, traen ánimo, consuelan, animan, exhortan, edifican. Eso es lo que necesitamos. El mundo a veces está todo deprimido y anda buscando libros de superación personal. Agarra la Biblia y ahí vas a encontrar vida. Andamos buscando, ay, me siento triste, ¿qué voy a leer? Ay, un libro feliz. Sí, léete ese libro feliz, pero agarra la Biblia. Ahí vas a encontrar vida. Ahí vas a encontrar realmente la respuesta, alimento espiritual. Punto 4. La Biblia es la fuente de mis promesas. La fuente de mis promesas. En una ocasión, cuando tenía uno de mi primer carro que se desbarataba solito, de esos que le inviertes y son barriles sin fondo, lo arreglabas y al otro día se descomponía. Pero le compré un seguro. Dije, le voy a meter el seguro, ¿verdad? Porque es necesario. ¿Qué tal si algo pasa y la cobertura amplia? Ya, contraté mi seguro. Y ya, nunca, y eso que mi papá fue toda mi vida agente de seguros, no solo de auto, involucrado en todos los seguros. Nunca leí el contrato, nunca leí qué abarcaba o qué beneficios yo tenía. Y en una ocasión, a medio San Cristóbal, ahí en la avenida, en la vía Morelos, a la mitad, que se me amarra la llanta de atrás y se echó a perder los frenos, y a ver, muévelo. Pues no podía, ¿no? Y ahí todo el tráfico, pues llegó la grúa, ya me iba arrastrando al corralón y todo el asunto, y ya sabes, ¿no? Pues ya ni modo en el corralón. Y luego ahí yo queriéndole en el corralón cambiarle la llanta y a ver qué hacía. Ya después que pasó todo el evento, platicando con mi papá, me dijo, ¿por qué no le hablaste a la grúa? Pues no, me iba a salir bien caro. Pues imagínate el arrastre y esto y lo otro. Dice, en tu seguro es gratis. Incluye ese beneficio, asistencia vial. ¿Cuántos saben eso? Yo no sabía. Yo no sabía que podía hacer uso de ese beneficio que estaba escrito en una cláusula. Y a veces la regamos, pudiendo habernos ahorrado tanto.
Nos enteramos mucho tiempo después porque nunca leímos el manual o la póliza que decía: cuando se te pare el carro a media vía Morelos, puedes llamarle a la grúa y te sale gratis. La Biblia está llena de promesas, llena de cosas y de beneficios que tú y yo podemos hacer uso. Pero como no la leemos, no sabemos. Y pasamos por tantas cosas innecesariamente porque no conocemos las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas para ti. Promesas para tu salud, promesas para tu familia, promesas para cualquier problema, promesas para la economía, promesas para tus hijos, promesas para tu esposo, para tu esposa, para pedirle sabiduría. Y de todos los temas habidos y por haber, la Biblia está llena de promesas. Pero a veces no la leemos y no sabemos cómo hacer válidas esas promesas. Necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos volverlas a tomar. Dice Hebreos 6:12, yo te lo leo: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por la fe en qué? En la palabra de Dios. A veces estamos sufriendo innecesariamente cuando solamente con tomar una promesa, creerla, declararla, podemos salir de eso. Porque así es nuestro Dios. Él dijo: ahí está, solo utiliza ese beneficio. ¿Cuál? Ese es el problema, no sabemos cuál. La Biblia es la fuente de mis promesas. Y por último, punto 5, si me ayudan con el piano, por favor. La Biblia es nuestra arma de victoria. La Biblia es nuestra arma de victoria. Dice Efesios 6:17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos les gustaría enfrentarse cara a cara con el diablo? Ay, no, hermano, ay, qué miedo. No, Dios lo quiera. El Señor Jesucristo se enfrentó cara a cara con el diablo en el desierto. Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4. ¿Y sabes cómo lo combatió? Con la palabra. Le dijo: escrito está. 3 veces: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cuántas veces tú te has confrontado con el enemigo y mejor nos tapamos con las cobijas, salimos corriendo? Cuando la palabra de Dios es la espada del Espíritu, y con solo decir escrito está, dice la Biblia: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque la palabra de Dios es nuestra arma más poderosa. No es porque esté en ti el poder, no es porque tú la digas, es porque es la palabra de Dios, es porque esa palabra sale de la boca de Dios, está escrita ahí para que la uses cuando la necesitas. Cuando viene el enemigo y te quiere hacer frente, tú tienes que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y combatir lo que el enemigo te dice. El enemigo viene todos los días y te dice: mira, tus hijos se los van a secuestrar, van a morir. Y nosotros tenemos la opción de decir: ay, sí es cierto, ay no, Padre Santo, y estar con miedo todo el día. O decir: escrito está, el Señor a sus ángeles mandará cerca de mí, que me guardan en todos mis caminos. Tu viejo nunca se va a convertir. Siempre vas a estar igual. Siempre, tú no puedes, eres un inútil. Escrito está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. No es un pensamiento positivo. Tenemos que entender eso. El poder de la Biblia consiste en que es la voz de Dios desde el cielo, desde el trono, liberada para ti. En eso consiste el poder de la palabra. No es un libro cualquiera como el mundo piensa. No es un libro que escribieron hombres, ni es cierto. Dios utilizó sí a hombres, pero la palabra salió de la boca de Dios.
Por eso tú y yo necesitamos utilizar la palabra. Necesitamos volver a considerar las Escrituras como la máxima autoridad en nuestra conducta, en nuestra fe, en nuestras luchas, en nuestros problemas. La Biblia siempre tiene la respuesta. ¿Quieres ponerte de pie? Quiero terminar con este versículo. Dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra es la verdad. Jesucristo es la verdad, porque Él es el Verbo, la palabra de Dios encarnada. El arma más poderosa del enemigo es engañarnos, es mentirnos. Es lo que él sabe hacer perfectamente. Es mentiroso. Y lo que él viene a hacer, no ignoramos sus maquinaciones. Él viene y te miente, te engaña. Y cuando tú tomas sus mentiras como verdades, él ya ganó. Pero es donde la Biblia reemplaza las mentiras del diablo y cambia los conceptos cerrados que nosotros hemos adquirido, para entonces ser libres y caminar en victoria, en bendición, en libertad, en sanidad, en la vida abundante que el Señor nos ha dado. Pero necesitamos volver a las Escrituras. Sin ellas estamos fritos, estamos perdidos, estamos desnutridos. A ver, voltea a ver el que tienes al lado. Tiene cara de desnutrido espiritualmente, pero los cachetes rebosan, pero en el espíritu a lo mejor está anémico. Iglesia, volvamos a las Escrituras. Es que no les entiendo. Vente, te ayudamos. Cómprate una versión más actual. Es pecado. No es pecado. Te recomendamos alguna. Inscríbete al taller de lectura bíblica. Métete a los niveles. Asiste a los grupos familiares. Ven a las reuniones de jóvenes, de damas. Métete al taller de lectura. Cómete todo lo que puedas, porque está basado en las Escrituras. Pero nunca dejes de leerla diariamente. Escudriñala, medítala. El Salmo 1 dice que si tú meditas en su ley de día y de noche, serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y esto es lo que nos encanta. Y todo lo que hace prosperará. Nos encanta esa parte, pero olvidamos lo primero. En su ley medita de día y de noche. Será tus ojos. Padre, yo te ruego que tú derrames. Esa es mi oración, Señor. Que deposites en tu iglesia una pasión y enciendas ese carbón que se está ahogando, esas brasas. Que vengas con el soplo de tu espíritu para encender la pasión por leer. Que sea una necesidad que nos consuma el leer tu palabra, Señor. Enciéndenos en una pasión por volver a las Escrituras, por redescubrirlas, Dios. Ayúdanos, Padre, que antes de cualquier cosa nos sentemos y te pidamos: Señor, ayúdame a leer tus Escrituras, y nos guíes a leerlas y entenderlas y grabarlas aquí. Padre, ¿cómo hemos de guiar a nuestros hijos si no se las repetimos día a día? ¿Cómo hemos de tomar buenas decisiones si no sabemos lo que tú quieres? ¿Cómo hemos de saber actuar en situaciones difíciles si la palabra no abunda en nuestra boca? Es más, ¿cómo podemos adorarte si no tenemos ni siquiera idea de qué es lo que te gusta? Padre, derrama una pasión sobre tu iglesia por escudriñar las Escrituras. Yo quiero orar en este sentido y hacer un llamado.
Todos aquellos que quieren decirle: Padre, tal vez he perdido la pasión por leer tu palabra. Me ha sido aburrido, me ha sido tedioso y ni siquiera a veces le entiendo. Perdí ese fuego. Pero yo quiero pedirte que me toques, como lo hiciste con Isaías, que tomaste un carbón encendido del altar y tocaste los labios de Isaías. Así, Señor, queremos pedirte que tú vengas hoy y enciendas una pasión por leer las Escrituras. Yo quiero orar por ti si ese es tu deseo. Tal vez puedes quedarte en tu lugar y decir desde aquí, pero el hecho de pasar aquí adelante siempre es un reto a tu voluntad, a tu fe, un compromiso. Si tú quieres decirle: Señor, tal vez perdí la pasión en algún momento, pero ayúdame, enciéndela otra vez. Vente aquí adelante, vamos a orar por ti. No que nosotros seamos perfectos. A veces nosotros también tenemos que pedirle a Dios: vuélveme esa pasión por las Escrituras. Vuélveme esa pasión por la palabra. Enciéndeme otra vez, Señor. Enciéndenos otra vez como iglesia. Ven, Espíritu Santo, haz algo en nuestro corazón, porque tal vez ni nos hemos dado cuenta, Señor, y estamos muriendo en el Espíritu. Pero haz algo en nuestro corazón y enciéndelo otra vez. Necesitamos eso, porque tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pon en nosotros el querer leer. Pon en nosotros el querer leer, Señor, en el nombre de Jesús. Hace un rato cantábamos: Espíritu de Dios, llena mi vida. Tú que estás aquí en tu lugar, ahí en tu lugar, cierra tus ojos, levanta tus manos. Si tú no vas a pasar, tú métete con Dios. Si tú estás aquí adelante, dile: Señor, levanta tus manos, dile: tócame, Señor, motívame, empújame. Yo tomo esa decisión, pero necesito que tú me ayudes, Señor. Ábreme el entendimiento para que yo, al leer la palabra, yo pueda meditar en ella con todo mi corazón. Y les pido a mis hermanos que pueden ministrar que me ayuden, por favor. Y si los que van a ministrar necesitan estar aquí.